Padre, porque en ti estamos plenos, Dios, porque en ti estamos llenos, porque en ti no nos hace falta nada, poderoso Rey. Te adoramos y te exaltamos, porque eres digno de recibir la gloria, Dios. Eres inigualable, Cristo. Eres perfecto y sabio, y no hay nadie como tú. Nuestro corazón te alaba, Dios. Nuestro espíritu te adora y glorificamos tu nombre, Padre, porque te reconocemos como nuestra vida, te reconocemos como nuestro todo, te reconocemos como nuestro Rey, como nuestro Padre, como nuestro hermano, como nuestro amigo, como nuestra paz, como nuestro descanso, como nuestro proveedor, como nuestro sustento. Tú eres nuestro todo, Rey, y te damos gloria porque eres digno de recibirla, precioso Padre. Bendito eres por siempre, Cristo. Amén y amén, Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Démosle un aplauso fuerte a nuestro Rey, nuestro Espíritu. Adore a nuestro amado Señor. Amén. Mis hermanitos que nos ven por medio de la transmisión, bienvenidos. Reciban un cordial saludo. Les extrañamos, ¿verdad? Hay mucho lugar, gracias a Dios, aquí. Así que en la brevedad, cuando tenga oportunidad, por acá les esperamos. Amén. Así que, ¿qué le parece si celebramos a Cristo? Amén. Uno de los motivos por el cual nos reunimos es porque podemos celebrar a Cristo. Reconocemos su grandeza, reconocemos que Él es nuestro Dios, que Él es nuestra victoria, que Él es nuestro todo. Amén. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a darle lugar a nuestros amados hermanos y vamos a celebrar al que vive. Aleluya. Amén, amén. Él es Rey, Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Él es el único digno de ser exaltado, de ser glorificado. Nuestro corazón tiene alegría por el Rey que nos habita. Amén. Así es que gózate, iglesia, tú tienes un Rey eterno, un Rey soberano. Amén. Así es que vamos a exaltarle juntos. Amén. A ti, Cristo. Tu grandeza proclamamos. Aleluya. Rey de reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda la adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Oh, 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 oh. Rey de reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda la adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad.
solo tú, Cristo, eres el único camino, la verdad y la vida. Nos gozamos solo en ti, oh Rey. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. Aleluya. Tú reinas, tú vives. Precioso Cristo, maravilloso eres tú, mi Rey. En Él somos esa nación que vive para exaltarte, para glorificarte, Señor. Aleluya. Fuimos creados para adorar al Rey, al único Dios, enviados para dar a conocer al único Dios. Fuimos creados para adorar al Rey, al único Dios, enviados para dar a conocer al único Dios. Oh, y como un cuerpo expresa su gracia y su verdad. Somos esa nación que nace de ti para que el mundo pueda ver. Una generación que expresa tu luz, tu justicia y amor. Fuimos creados para adorar al Rey, al único Dios, enviados para dar a conocer al único Dios. Fuimos creados para adorar al Rey, al único Dios, enviados para dar a conocer al único Dios. Oh, y como un cuerpo expresar su gracia y su verdad. Somos esa nación que nace de ti para que el mundo
gloria. Vivimos para exaltarle. Amén. En Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos. En ti somos y en ti nos movemos. En ti vivimos hoy. En ti somos y en ti nos movemos. En ti vivimos hoy. En ti somos y en ti nos movemos. En ti vivimos hoy. En ti somos y en ti nos movemos. En ti vivimos hoy. Somos esa nación que nace de ti para que el mundo pueda verte. Una generación que expresa tu luz, tu justicia y amor. Somos esa nación que nace de ti para que el mundo pueda verte. Una generación que expresa tu luz, tu justicia y amor. En ti somos y en ti nos movemos. En ti vivimos hoy. En ti somos y en ti nos movemos. En ti vivimos hoy. Así es, mi Cristo glorioso. Somos tu nación, somos tu familia. Gracias. Gracias, Rey de Gracia. Por ti estamos hoy aquí. Por tu propósito eterno en nosotros, Padre. Gracias. Disfrutamos de tu gozo, de tu paz. Gracias, Cristo glorioso. Solo en ti, oh Rey. Gracias, Rey. Nos has dado todo, Padre. No nos hace falta nada, Rey. Solo en ti tenemos plenitud. Gracias, mi Señor. Y solo a ti sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Gracias, Cristo. Gracias, Rey. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca.
gracia. Reconocemos al Dios de gracia. Es el Dios que nos habita. Es al Dios que adoramos. Es al Dios que exaltamos. Él sigue perfeccionando la gran obra que inició en ti y en mí. Por eso le exaltamos por siempre y siempre. A Él la gloria, la honra, la alabanza, toda exaltación. Nuestra vida es tuya, Padre. Vivimos para exaltarte, para glorificarte, para darte todo el honor por los siglos de los siglos, oh Rey. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Tú eres digno de recibir gloria, precioso Rey. Te exaltamos porque estás exaltado, Cristo. Glorioso Rey, recibe gloria, Padre. Bendito eres para siempre, Cristo. Digno de gloria por siempre, Rey. Te adoramos, te exaltamos. Eres digno de recibir el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Jesucristo, maravilloso. Tuya la gloria, Rey. Tuya la honra por siempre, Padre. Digno de gloria, Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Aleluya. Gloria a tu nombre, Rey. Bendito eres, Señor. Poderoso Rey. Gloria a tu nombre, Rey. Somos bendecidos en Cristo Jesús, mis amados. Nuestro Rey es digno de gloria. Amén. Gloria a su nombre. Mis amados, vamos a tomar nuestro lugar y vamos a dar un aplauso a nuestro Rey. Gloria a su nombre, pero con ganas, como si realmente fuera una realidad en su vida y en mi vida. Amén. Somos bendecidos en Cristo Jesús. Sean bienvenidos cada uno de mis hermanitos. Es un gusto estar juntos, reunidos, para celebrar, para ser edificados. Amén. Así que, mis hermanitos de la transmisión, nuevamente reciban un saludo cordial. Les amamos y vamos a disponer nuestro corazón, nuestro entendimiento, pero también nuestra atención. Amén. Para poder recibir la palabra que Dios va a hablar a nuestras vidas por medio de nuestro amado apóstol. Amén. Den un aplauso al Señor y vamos a darle lugar a nuestro apóstol que va a impartir la palabra en esta nochecita. Y bueno, ¿estamos contentos? A ver, ¿cuántos están contentos? Démosle otro aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores, nuestro precioso Padre. Alabado sea su nombre. Bueno, y venimos desarrollando un tema que es importante para cada uno de nosotros. ¿Cuál es el tema? Ahí no se escuchó. ¿Cuál? Todavía no se oye bien. A ver, ¿cuál es? Ah, sí, ¿verdad? Sí, ya se oyó mejor, ¿verdad? Un poquito mejor.
Diga conmigo, el ser espiritual. ¿Qué importancia tiene esto para nosotros? Algo que nosotros creemos con todo nuestro corazón es que el Espíritu Santo viene a habitar nuestra vida. ¿Verdad que sí? Mire, abra su Biblia ahí en 1 Corintios 3:16. Para que no nos quede la menor duda, que no nos quede un ápice de duda, que de veras podamos estar plenamente convencidos, tener esta convicción de Dios. Amén. Y dice así la palabra en el versículo 16 del capítulo 3 de 1 Corintios. A la cuenta de 3, 1, 2, 3 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios? A ver, ¿están todos aquí? 1, 2, 3 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? A ver, vuelva a repetir eso. Y que el Espíritu de Dios mora. ¿En dónde mora? Aleluya. Diga conmigo, mora en nosotros. Mora en ti, mora en mí. No hay la menor duda, alabado sea Dios. Entonces el Espíritu Santo no mora en un lugar físico, no mora en un edificio físico, sino Él mora en templos espirituales, en la vida de cada uno de nosotros. Alabado sea su nombre. Así es que el Espíritu de Dios tiene su domicilio en nosotros, ¿ya? Diga conmigo, yo soy el domicilio del Espíritu Santo. Es donde habita. Y Él no viene a habitar e irse. O sea, no es de los que viene y se va, no. Sino somos la permanente morada del Señor. Diga conmigo, permanente. Quiere decir que no se va y viene. El Señor no es así. El Señor, por eso es que desde el antiguo pacto Él nos venía precisamente mostrando que Él buscaba un lugar donde morar, ¿verdad? O venía proyectándonos precisamente de que había un lugar que Él había diseñado desde la eternidad donde Él iba a morar. Nada más que lo venía mostrando en símbolos, ¿verdad? A través del tabernáculo, del templo físico. Y entonces el Señor venía mostrando que Él iba a venir a habitar. Por eso es que la gloria postrera de la casa habría de ser mayor, ¿verdad?, que la primera, porque la gloria postrera de la casa es Cristo en nosotros. Diga, Cristo en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo es Dios sin limitaciones, es Cristo sin limitaciones. Amén. En la Biblia dice: el Señor es el Espíritu. ¿Cómo dice? El Señor es el Espíritu. Y luego dice: ¿y dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde qué? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? ¿Y qué hay entonces? Ay, gloria a Dios, ¿sabe que sí? ¿Lo cree o no lo cree? Alabados al Señor. El Señor no juega. Por eso es que es importante. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Y dice aquí que el Espíritu de Dios está en nosotros, mora en nosotros. Él vino y se fusionó a nuestro espíritu. Él vino y habita en nosotros, habita en nuestro espíritu y da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero tiene muchas ventajas que el Espíritu esté en nosotros. Porque una de las cosas que nos menciona precisamente el profeta Zacarías es algo importante: nuestra fuerza, nuestro recurso, nuestra fuerza, nuestro poder, nuestro recurso no estriba en nosotros. La fuerza que poseemos, la fuerza que recibimos es del Espíritu en nosotros. Por eso dejó claro, ¿verdad?, ahí Zacarías diciendo: no es con espada ni con ejército o fuerza, sino con mi Santo Espíritu. Alabado sea su nombre. Quiere decir
que tus fuerzas no son suficientes, ni mis fuerzas tampoco, para las batallas que enfrentamos en la vida. Nuestras fuerzas tienen límites humanamente, nuestras fuerzas personales, hermanos, la verdad es que no alcanzarían para todos los desafíos, para todas las luchas y para todas las batallas que enfrentamos constantemente en esta vida. Pero gracias a Dios que contamos con alguien maravilloso, una persona gloriosa que es el Espíritu Santo, que vino a tu vida, nos espiritualizó, ¿verdad? Se amalgamó a nuestro espíritu y hoy en día por eso es que nos hizo seres espirituales. ¿Qué clase de seres? Y ahora por eso es que, hermanos, hay algo que el apóstol Pablo plantea que es sumamente importante que lo podamos entender esta noche. Es algo que indudablemente tiene que ver, hermano, con lo que vivimos en nuestra vida en Cristo. Quiero decirle que la vida en Cristo, dice una canción por ahí, la vida en Cristo es muy hermosa. ¿Y cuántos lo creen? A ver, la vida en Cristo es muy hermosa. Dice, la vida en Cristo es muy hermosa y lo más bello es vivir en Él. No hay otra vida que se compare, no hay otra vida que sea tan real. Pero nada más que dice ahí, en esta vida hay muchas pruebas y en todas ellas puedes vencer. Habrá momentos en que llorarás, ¿o no? Sí, de verdad. ¿Cuántos saben que de veras la vida en Cristo es una vida hermosa, pero llena de aventuras, llena de desafíos, llena de retos, llena de, hermanos, de valles y también, ¿verdad? De valles y de montañas. Hermanos, es una vida que tiene de todo por la gracia de Dios. Y todo esto con una finalidad, ¿verdad? Porque en el Señor estamos cumpliendo un propósito glorioso. Pero hay algo que sí quiero que entendamos y que el apóstol Pablo lo planteó. No podría ser posible esto que él dice aquí, de lo que vamos a leer, si el Espíritu Santo no hubiera venido a tu vida y mi vida, y si Él no nos hubiera hecho seres espirituales. ¿Está conmigo? ¿Dónde habita el Espíritu Santo? Ahí mora aquí. Di conmigo, mora en mí. ¿Lo cree o no lo cree? Y si mora en ti, Él es capaz de darte fuerzas. Él es capaz de fortalecerte, Él es capaz de darte poder, Él es capaz de ayudarte. Él de hecho es nuestro consolador, ¿verdad que sí? Entonces por eso es que es importante esto. Vamos a ver ahí en Gálatas, por favor, un versículo muy interesante, que yo creo que ya es de todos también conocido. Gálatas capítulo 5, por favor. El versículo 16. Amén. Versículo 16 y 17 dice así: digo, pues, andad en el Espíritu. Diga conmigo, andad en el Espíritu. A ver otra vez, andad en el Espíritu. A ver todos juntos, como si estuvieras aquí. 1, 2, 3, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Andad en el Espíritu y no satisfagáis, ¿qué cosa? Los deseos de la carne. Hay algo que es muy importante porque la Escritura nos va a estar mencionando constantemente esto. Digan conmigo, deseos de la carne. ¿Qué es lo que menciona la Biblia? Es algo que precisamente, hermanos, la carne, como lo describe precisamente la palabra, es un lugar o es el lugar precisamente de residencia de todo aquello que vive en una persona y que está en oposición de Dios y de su voluntad. Quiere decir, los deseos de la carne se oponen. ¿Qué sucede? Se oponen
a lo que es precisamente la voluntad de Dios, a Dios y su voluntad. Entonces, por eso es que es importante que nosotros podamos atender esta palabra que el apóstol Pablo nos menciona aquí. El deseo de la carne no tiene fin en sus exigencias y pretensiones. La verdad es que es muy demandante, cada día quiere más y quiere más y quiere más. Así es que cuando hablamos de los deseos de la carne, diga conmigo, es un deseo desmedido. Quiere decir, no tiene medida. ¿Sí está conmigo? Y tampoco, hermanos, precisamente, indudablemente, siempre exige más, siempre quiere más. Y vamos a darnos cuenta que hay muchos hermanos y hermanas que batallan mucho con esto. Si decimos que esto no es cierto, mentiríamos. Pero si hay algo con lo que se batalla es con los deseos. Y son los deseos malos, deseos de la carne. Porque ¿cuántos saben que hay deseos buenos? ¿Verdad que sí? Yo puedo desear cosas en mi vida sanamente, ¿verdad? No sé, y a veces es muy distinto desear, por ejemplo, a lo mejor Anita dice, ay, ¿cuánto desearía tener un vestido como el de Luz, ¿no? ¿Verdad? Imagínese, pero ya sería muy distinto cuando ella dijera, ay, cuando se descuide la hermana, vénganos tu reino, me voy a quedar con su vestido, ¿no? Ya es otra cosa, ¿no? O un reloj que a alguien le gusta, ay, qué bonito reloj, ay, cómo desearía tener uno, ¿no? O sea, no es malo hasta expresarlo, pero lo malo es cuando ya empieza a haber algo malo ahí, cuando ya empieza a haber un deseo torcido. Entonces ahí ya es diferente, ¿no? Ya cuando se descuida el hermano, a ver cómo le hago, ¿verdad? Pero ese reloj ya no se va a ver tan bien en su mano, se va a ver mejor en mi muñeca, ¿no? Entonces, hermanos, hay de deseos a deseos, ¿verdad que sí? Entonces, por eso es que el apóstol Pablo está hablando de los deseos de la carne, pero los malos deseos, diga, los malos deseos. Entonces, como seres humanos estamos sujetos precisamente, hermanos, a este tipo de situaciones. Por esta razón, cuando las características negativas que hemos heredado generación tras generación se hacen manifiestas en la vida de muchos hermanos, yo quiero decirles, sobre todo pues aquellos que no tienen a Cristo, pues es muy obvio, ¿no? Hay una manifestación muy clara de la carne, hay una manifestación muy clara de lo que se es en esencia, naturaleza, y nosotros sin Cristo, sin Dios, sin regeneración, sin todo esto, pues es obvio que lo que se va a estar manifestando son obras carnales. ¿Qué se va a manifestar? Obras carnales, pero en la vida del creyente ya no es así, sino en la vida del creyente va a haber una batalla. ¿Cuántos saben que hay batalla? Una batalla verdadera, una batalla con los deseos. Y esto no, hermano, no es un invento, no es cuento, no es algo que nada más estemos aquí planteando porque sí, sino porque esto es una realidad. Hay muchos hermanos, hermanas que ahora mismo están llorando porque no pueden dominar alguna cuestión y dicen, ya no voy a hacerlo, ya no quiero caer en esto, ya no quiero practicar esto, ya no quiero que esto me gobierne, ya no quiero que esto siga siendo algo persistente en mi vida. Y sin embargo, hermanos, ahí están, y ahí está latente. O sea, ¿eso quiere decir que no tiene a Cristo? Sí tiene a Cristo, tiene a Dios, es salvo, sí es salvo, pero está batallando. ¿Sí está conmigo? Los deseos son una realidad, los deseos malos, los deseos de la carne, y vamos a darnos cuenta que la misma Escritura precisamente lo dice. Así es que Pablo escribe que si andamos en el Espíritu, ¿sí qué? Si andamos en el Espíritu ya no necesitamos satisfacer esos deseos. Por el contrario, pensamos y actuamos de manera diferente en las situaciones de la vida. Andad en el Espíritu, dice Pablo. ¿Qué debemos hacer?
Andad en el Espíritu. Si andamos, entonces avanzamos, ¿no? El que anda, avanza. Vamos desde el punto A hasta el punto B. Así es que dile al que está a tu lado, si andas, avanzas. Si no andas, no pienses avanzar. Y entonces, por la gracia del Señor, tú y yo debemos dar gracias a Dios por su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gracias a Dios por el Espíritu Santo que habita en mí? Gracias a Dios por el Espíritu Santo que mora en mí, ¿verdad? En nuestro espíritu, y que nos ha vivificado, y que por la gracia del Señor ahora nos ha hecho un ser espiritual. Hoy en día, gracias a Dios que al ser vivificado nuestro espíritu y estar unido el Espíritu Santo a nuestro espíritu, somos seres espirituales. ¿Somos qué? Seres espirituales, y podemos responder a esta realidad de lo que está diciendo Pablo: andad en el Espíritu. ¿Podemos andar en el Espíritu? ¿Podemos andar en el Espíritu? Si el Señor no nos hubiera vivificado, si el Espíritu Santo no hubiera venido, no se hubiera amalgamado, nos hubiera hecho seres espirituales, sería imposible que pudiéramos andar en el Espíritu. Pero por cuanto el Espíritu mora en ti y en mí, entonces es posible andar en el Espíritu. Y cuando habla de Espíritu, está hablando Espíritu Santo en plural. Amén. Así es que sí es posible, di conmigo, es posible andar en el Espíritu, porque andar en el Espíritu traerá una vida de santidad a nuestra vida justamente. Una vida moral sin la ayuda del Espíritu Santo, eso es superficialidad, eso es mentira. Hay mucha gente muy moralista, hay mucha gente que es muy moral según, ¿verdad? Pero hermanos, la verdad es que una vida moral sin el Espíritu Santo no sirve. Pero gracias a Dios, cuando viene del Espíritu Santo esa vida, esa santidad es algo grandioso. Solo el Espíritu lo puede producir en nosotros. Alabado sea Dios, amén. Así es que, ¿por qué debemos andar en el Espíritu? Porque los malos deseos o los apetitos de la carne son reales y batallan en nuestro interior. ¿Sí está entendiendo? Los deseos de la carne, los deseos o la concupiscencia de la vida, hermano, mora, está latente, está ahí. En todo momento se despierta un deseo, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Por eso es que Juan decía que las cosas que están en el mundo son lo más devastador y lo más terrible que puede haber. Y dice, las cosas que están en el mundo son aquellas cosas que tienen que ver, dice, ¿verdad?, con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Diga, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Él está hablando de aquello que de verdad, hermano, es una lucha constante en la vida interior de cada creyente también. Esto es una realidad. Amén. Así es que sí luchamos, esto es verdadero. Miren lo que dice ahí, por eso en el versículo 17 que leímos, dice ahí, porque el deseo de la carne, ¿porque qué? El deseo de la carne es ¿contra quién? Contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, de tal manera que hay una lucha, ¿verdad que sí? ¿Está viendo esto? ¿Hay lucha o no hay lucha? Sí, dice, hay un deseo que es de la carne y que se opone y que quiere sobresalir y que quiere triunfar y que de alguna manera quiere tomar el dominio. El deseo de la carne se opone contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne, pero gracias a Dios porque contamos con el Espíritu en nosotros. Alabado sea Dios. No, el Señor no nos desamparó, no nos dejó huérfanos, ni nos dejó a expensas de enfrentarlo con nuestras propias fuerzas. Debemos bendecir al Señor por eso. Gloria a Dios por la fuerza que nos da el Espíritu Santo. Amén. Así es que es muy importante. Dice Santiago en su epístola, precisamente en el capítulo 1, versículo 12, dice que es bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado, diga bienaventurado. ¿Bienaventurado quién?
el varón, y dice que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así es que bienaventurado, diga conmigo, inmensamente feliz, sumamente dichoso el varón o la mujer que soporta la tentación. Diga conmigo, soporta la tentación. Esa palabra precisamente viene de upomeno del griego, y quiere decir soportar valientemente. Eso es lo que quiere decir. Diga conmigo, soportar valientemente. Upomeno quiere decir quedarse bajo, detrás, permanecer, resistir, tener entereza, perseverar, padecer, sufrir. Todo eso significa upomone. Hermanos, sin embargo, esto no sería posible. Soportar la tentación no sería posible, ni tampoco resistir esa tentación no sería posible sin el Espíritu Santo. Así es que debemos dar gracias a Dios por el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Así es que el Espíritu Santo es el que nos da la fuerza para soportar y resistir la tentación, los deseos de la carne. También Santiago dice que las guerras y los pleitos entre nosotros, así dice, ¿verdad? Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y entonces él, hermanos, afirma que esos precisamente guerras y pleitos vienen de nuestras pasiones que combaten en nuestros miembros. Diga, de las pasiones que combaten en nosotros. Entonces sí hay un combate, hay una batalla. Diga conmigo, es una batalla. Y no es una batalla como algunos, o guerra espiritual. Esto es una barbaridad. Porque, hermanos, la Biblia no habla de guerra espiritual. La Biblia sí habla de batallas, de combates que tenemos en la vida. Y creo que la mayor batalla que tenemos es contra los deseos de la carne. Esa es la mayor batalla que tú y yo enfrentamos en la vida. A ver, ¿está aquí? ¿Sí está aquí conmigo? Hermanos, por amor de Dios, esto no es un juego. El Señor lo está advirtiendo y te lo estoy compartiendo porque tal vez vayas a ser enfrentado a algo así. Amén. Pero di conmigo, gracias a Dios, porque tengo el recurso más grandioso que puede haber, que es el Espíritu Santo en mí, porque no es con fuerza ni con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios. Alabado sea su nombre. ¿Sí? Aleluya. Así es que bendecimos al Señor por eso, ¿verdad? Amén. También Santiago entonces dice eso, ¿verdad? Que nuestras pasiones combaten dentro de nosotros. Santiago enseña que cada creyente es tentado. Cada creyente es tentado, y dice, cuando de su propia concupiscencia o deseo es atraído. ¿Cuando de qué? De su propia concupiscencia o deseo es atraído. Diga conmigo, concupiscencia. Otra vez, concupiscencia. ¿Cuántos saben qué es la concupiscencia? ¿Quién dijo eso? Sí, exacto. Diga conmigo, es un deseo. Viene de un término griego, precisamente, que es epitumia, así, epitumia, E-P-I-T-H-U-M-I-A, epitumia. Y precisamente denota un intenso deseo por algo. Eso es un deseo, diga conmigo, intenso. Un deseo intenso por algo. Como por ejemplo, ahí en Romanos 6:12, vamos a verlo, por favor. Romanos 6:12. Algo dice ahí el apóstol Pablo que es muy importante que lo entendamos. Romanos 6:12. Y dice así: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus ¿qué? En sus concupiscencias. Entonces Pablo habla del requerimiento a no dejar que reine el pecado, ¿verdad?
en nuestro cuerpo mortal, y dice para obedecerle en sus concupiscencias, quiere decir en ese intenso deseo precisamente que viene en la vida. Entonces se refiere justamente a aquellos malos deseos que están listos para expresarse en una actividad corporal. Entonces diga conmigo, concupiscencia. Concupiscencia también es un término que describe las emociones del alma. ¿Qué describe? Las emociones del alma, la tendencia natural hacia lo malo. Esto es lo que significa también concupiscencia. A ver, diga conmigo, concupiscencia. Si lo puede, parece trabalenguas, ¿verdad? Pero sí se puede decir, ¿verdad? Entonces Santiago nos habla del proceso de cómo es que el pecado llega a consumarse precisamente. Él nos habla de un proceso, diga, un proceso. ¿Cuántos saben que si viene algún deseo a la mente, lo malo no es cuando llega, sino lo malo es cuando lo anidas, lo mantienes y dejas que crezca? ¿Sí está conmigo? Porque siempre van a venir deseos. El problema es que cuando vienen, ¿qué se hace? Entonces hay quienes a veces los mantienen y a veces hasta los alimentan más. Vienen una serie como ya de hermanos de cosas a la mente, ¿verdad? Imaginaciones y cosas así que vienen a alimentar más esa situación. Es algo tremendo cuando nosotros vemos a un rey maravilloso, precioso hombre de Dios, que fue un hombre escogido por Dios, establecido por Dios, un rey que Dios dijo que se ungiera. Pero en una ocasión ese rey dice que vio, ¿verdad?, a una mujer que estaba en el balcón bañándose, ¿no? O algo así. ¿Sí se acuerda? Él estaba en el balcón, ¿no? Y vio a la mujer. Y entonces, ¿qué sucedió? A ver, vino un deseo. ¿Y qué pasó? Se volvió intenso. ¿Sí o no? Y entonces, hermano, la codició, la deseó intensamente. Empezó con imaginaciones, porque empieza a ver, esto es real. ¿Sí me explicó? Y entonces, hermano, pues sucumbió, cedió y pecó. ¿Está entendiendo esto? Entonces, hermano, por eso dice que los deseos de los ojos y los deseos de la carne, ¿no? Es tremendo cuando vienen deseos a la mente. Es una lucha muy fuerte. Es como chicos que yo conozco que luchan fuertemente con la pornografía. Si alguien descubre, hermano, alguna revista o escenas pornográficas y le da lugar una vez, de ahí en adelante se va a desencadenar. De ahí en adelante se va a hacer un hábito. De ahí en adelante van a empezar precisamente esos deseos aquí, en la mente, en el corazón, y van a ser muy fuertes, muy intensos, que precisamente muchos chicos, tanto adolescentes como jóvenes y aún adultos, hermanos, se hacen dependientes, son gobernados por esos deseos, son gobernados por esas imágenes. Y ya es difícil que lo puedan soltar, solamente un milagro de Dios, alabado sea su nombre, Dios los puede librar. ¿Verdad que sí? Pero hermano, de otra manera, hay hermanos, hay hermanas, o hay creyentes que luchan con eso. No es un invento, esto es real. O los hijos de algunos hermanos que lamentablemente, hermanos, están ahí. Todo deseo, hermano, todo deseo torcido es un deseo que es contrario a Dios y su voluntad. Y por eso es que también nos damos cuenta que quienes de alguna manera comienzan con un cigarrillo de marihuana y empiezan con uno y empieza ahí de alguna forma, si ya de veras lo probó, le gustó, pues hermano, ya aquí en su mente va a estar
En su mente va a estar el deseo, el deseo, el deseo, el deseo, y ya lo atrapó, ya lo aprisionó, ya lo hizo esclavo. ¿Sí o no? Esto es real. Así vive mucha gente. Es como el hombre casado también, ¿no? Que le gustó alguna mujer y que vio de repente, y entonces ya por ahí entró el deseo, y no voy a descansar hasta que… Y entonces ya siendo casado quiere, ¿verdad?, de alguna forma tener una aventura con otra persona. Y es muy fuerte, y empieza a ver ahí, y le gustó la mujer o la persona esa, y ahí está permanente, latente, y luego ya se va a dormir y hasta las imágenes, y ahí está en el sueño, y viene, y está el deseo, que está, y cada vez se hace más intenso, ¿sí o no? Wow, esto no es mentira, y los que me están oyendo pueden dar crédito de esto también. Algunos han pasado esa situación. Alguien por dinero también, ¿no? Hermano, cuando el deseo es un deseo intenso, torcido, terrible, es peligroso, sumamente peligroso. Por eso es que la Biblia nos advierte a nosotros como creyentes: andad en el Espíritu. ¿Qué debemos hacer? Anden en el Espíritu. Ahorita explicamos cómo podemos andar en el Espíritu. Alabado sea Dios. La palabra dice: no proveáis, así dice, ¿no? ¿Qué es lo que no debemos hacer? No proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué es proveer? Alimentarnos, ¿no? Estarle echando leña al fuego, ¿no? Y haciendo que el fuego se haga más grande. Esto es tremendo, hermanos. Por eso dice la Escritura: no proveáis, creyente, hijo de Dios, no proveas para los deseos de la carne. Alabado sea el Señor. ¿Sí está conmigo? Y entonces vamos a ver rápidamente aquí ese proceso que menciona precisamente Santiago, el hermano del Señor, que es muy interesante, ¿verdad? Ahí Santiago nos menciona en su epístola también. Vamos a ver la epístola de Santiago. Amén. Ahí donde estábamos, ¿en dónde estábamos? ¿En dónde estábamos? Bueno. Dice el versículo 15 del capítulo 1. Antes que nada, desde el 12, para que podamos entender esto. Bienaventurado, ¿quién? El varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces hay tentación, ¿sí o no? Hay deseos que vienen, ¿sí? Dice el 13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. El tentador es Satanás, ¿verdad? O también nuestros propios deseos que están ahí. Versículo 14: sino que cada uno es, otra vez, cada uno es tentado cuando de su propia, diga conmigo, de su propia, ¿de qué? Su propia concupiscencia o deseo desmedido es atraído y seducido. Versículo 15: entonces, ahí está el proceso. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, ¿qué es lo que concibe la concupiscencia? Exactamente. Dice la concupiscencia después de haber concebido. A ver, ¿qué es concepción? Es algo que se gesta, ¿no? Es algo que empieza, es como el bebé, ¿no? Se concibe y el bebé pues va creciendo, ¿no? Hasta que es dado a luz.
¿Sí o no? Hay todo un proceso. Entonces así se concibe, ¿qué cosa? El pecado. Diga conmigo, el pecado se concibe. ¿Está entendiendo? ¿Por medio de qué? De un deseo. Por medio de una tentación se concibe el pecado. ¿Sí está conmigo? Entonces dice que una vez que la concupiscencia concibe, dice, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces aquí dice que entonces se concibe el pecado, ¿sí o no? Y luego el pecado es dado a luz. ¿Pero cuándo? Cuando el pecado se consuma. Diga conmigo, se consuma. Porque mientras que no se consuma hay una lucha, ¿no? A ver, ¿está aquí conmigo? Diga, cuando no se consuma, pues está esa lucha, está esa batalla. Es lo que está diciendo Pablo, que el espíritu se opone contra la carne y la carne contra el espíritu, y está habiendo una lucha. ¿Verdad que sí? Ahora sí que son como dos fuerzas, que a la que más le des de comer es la que más gana. Por eso es importante, ¿cuál estamos alimentando? ¿A cuál estamos proveyendo? Ajá. Entonces es importante lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Entonces diga conmigo, el pecado se consuma. Pero mientras que está anidado y estamos luchando, podemos vencerlo. Podemos vencer. ¿Usted cree que sí se puede? No con tus fuerzas, no con mis fuerzas, sino con la fuerza que da el Espíritu Santo. Alabado sea Dios, Él sí nos lleva a la victoria. Alabado sea su nombre. Él nos da la victoria. Amén. Así es que debemos bendecir al Señor, porque el Señor precisamente para eso nos hizo seres espirituales. ¿Qué clase de seres? Amén. Entonces, hermanos, todos batallamos con esta realidad, ¿sí o no? Y tal vez esto nos lleve a sentirnos como Pablo expresó de sí mismo, ¿no? ¿Qué dijo Pablo con respecto a sí? Dice, miserable de mí. Y a lo mejor algunos hermanos que estén luchando con una situación así se han de sentir miserables. Y más si es que de verdad, hermano, no han podido trascender a esa situación, no han podido conquistar, no han podido ganar, no han podido tener la victoria. Pero yo quiero decirles, hermanos, en Cristo, por el Espíritu Santo, sí hay victoria, gloria a Dios. Sí hay victoria. Pero yo sé que a veces pudiéramos algunos de nosotros estar batallando con alguna cuestión, ¿verdad? Por ejemplo, algunas hermanas cuando ven la foto de algún artista, ay, qué guapo está, ¿verdad? Qué bonito, ay, qué guapo. Pues hasta ahí está bien, ¿no? Ay, qué guapo, ay, pero ya si empieza a ver otras cosas, o si ven a un galán por ahí, ¿verdad? Y a su esposo ya lo ven galón y acá ven un galán, pues entonces, ay, ese hombre, ay. Y ya quiere andar con el galán, ¿no? Y ya, el galón ya como que ya se aburrieron de él. No, hermano, de veras, pero puede haber hermanas que están luchando también. Por ahí se les atravesó un principito. Y ella, ay, qué guapo está ese hombre, ay, qué guapo, ay, como quisiera. Y más aguas, como que, ¿verdad? Alguien viene y te baja el sol, la luna y las estrellas, y aun cuando ya eres casada, hermana, ¿verdad? Porque a veces así viene la tentación, la seducción, viene todo esto, ¿sí o no? Hermano, no estoy hablando mentiras, estoy hablando real. Yo mismo he pasado procesos, yo mismo en mi vida en el Señor, en el caminar, en los ya, hermanos, tiempo, por la gracia de Dios que tengo en el caminar en Cristo, hermanos, quiero decirles qué cosas no hemos enfrentado, qué cosas no hemos pasado, qué cosas no hemos vivido. Esto es real. A veces hasta cuando te vienen a ofertar, todo es una tentación. Te puedes hacer rico rápidamente. Cuando yo trabajaba en Pemex, estaba de despachador ahí de las pipas.
Y los que no son creyentes, pues le ponen que lleva cierta cantidad, aunque no lleve, lleva más, pero le ponen menos, para el resto quedarse con el dinero. Y yo estuve ahí y fui puesto a prueba. Son pruebas, deseos. No, mira, te puedes ganar una buena lana, aquí sales, ya en un ratito te compras tu casa, ya tienes un yate, ay. Hermano, hay cosas que a costa de qué son. Hay deseos, hay tentaciones constantes. ¿Sí está entendiendo esto? Al Señor le dijeron: todo esto te daré si postrado me adorares. Y no cabe duda que así vienen muchas cosas. De veras, no solo sexuales, sino también de dinero, ¿verdad? ¿De qué? Exactamente, fama, poder, de tanta cosa, hermano. De como lo que elogiaban precisamente los griegos, ¿no? El hedonismo, ¿no? Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en el nombre del Señor. Pero yo sé que con esto están luchando muchos hermanos, muchos creyentes. ¿Está aquí conmigo? Porque ¿cuántos saben que hay cristianos carnales y cristianos espirituales? ¿Verdad que sí? Los carnales son los que todavía los dominan estas cosas, pero gracias a Dios los espirituales son los que Dios nos ha permitido ir más allá, saber y entender que no es con espada ni con fuerza, sino con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos bendecimos su nombre? Aleluya. Él hasta el día de hoy, hermanos, sigue dando la victoria a aquellos que sabemos valientemente esperar en Él, que confiamos y que colaboramos en no proveer para los deseos de la carne. Amén. ¿Sí está conmigo? Decía Pablo algo, ya vamos a terminar con esto, pero acompáñame a ver ahí, no recuerdo bien el capítulo en donde dice Pablo: miserable hombre de mí. Es ahí en Romanos, creo, pero el capítulo 6, 7. Mire, en donde Pablo está hablando de esto precisamente. Acompáñame a ver. ¿Sí está conmigo? A partir del versículo 18 del capítulo 7 de Romanos. Desde el 19 vamos a ver. No, sí está bien, 18. Dice así, a partir del versículo 18, capítulo 7, dice: y yo sé que en mí, yo sé que ¿en quién? En mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Entonces, ¿dónde no mora el bien? Dice: no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no ¿qué? El hacerlo. Y dice Pablo: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley de ¿qué? Del pecado que está en mis miembros. Versículo 24, por eso dice: miserable de mí. ¿Qué dice Pablo? Otra vez, ¿qué dice Pablo? A ver, ¿por qué? ¿Por qué se sentía miserable? Porque tengo intentos fallidos, quiero hacer el bien y no lo puedo, me gana el pecado, el mal está en mí. Pero aquí lo que él está diciendo es esto, y yo quiero que entiendas, dice: y ya sé y entiendo una cosa, que en mis fuerzas no puedo, en mis fuerzas es imposible. Por eso dice: es que no puedo, pero porque yo lo he intentado de mí mismo. Pero después dice: miserable hombre de mí, ¿quién qué?
¿quién me librará de qué? Este cuerpo de muerte. Y luego dice, ¿qué dice? Pues gracias doy. ¿A quién? Otra vez, gracias doy ¿a quién? ¿Y cuántos pueden decir lo mismo? Gracias doy a Dios, ¿por quién? ¿Cuántos bendecimos al Señor por eso? Gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Señor nuestro. Di conmigo, Señor nuestro. Entonces di conmigo, gracias a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Porque si hay alguien que me puede librar del pecado y la muerte, es solamente Cristo por el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor para siempre. ¿Cuántos le bendecimos? Amén. Y entonces cuando se está sintiendo miserable, él dice, ahora yo descubro algo que es muy importante, creyentes. En nuestras fuerzas siempre vamos a sucumbir. En las fuerzas personales vamos constantemente a perder, porque no es con nuestras fuerzas, es con el Espíritu Santo, es su fuerza, es su poder. Alabado sea su nombre, por el que podemos nosotros conquistar, señorear, vencer. Alabado sea su nombre. Y por eso es que él, una vez que dice, más gracias a Dios, doy a Dios por Jesucristo, después en el capítulo 8, fíjese lo que dice. Ahora pues, ¿qué dice? Ahora pues, ninguna condenación hay para quienes. Dígalo fuerte. Para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús aquí? ¿Cuántos están en Cristo? Por eso dice la Escritura también, de modo que si alguno está en Cristo, y el hecho de estar en Cristo nos da poder del Espíritu Santo. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya, el Espíritu te fortalece. Todo lo puedo, diga conmigo, todo lo puedo. No en mis fuerzas, todo lo puedo en Cristo, por el Espíritu que me fortalece. Y ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y dice, para los que no andan conforme, porque dice la palabra, anden. ¿Cómo debemos andar? Y podemos andar en el Espíritu. Somos espirituales, tenemos el Espíritu, somos seres espirituales y podemos responder esta realidad. Andar en el Espíritu. Alabado sea Dios. Y luego todavía algo más que descubrió Pablo es lo que sigue. ¿Qué más sigue? Versículo que sigue, ¿qué dice? Una vez, fíjense que dice, ¿verdad? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y luego dice, porque la ley ¿de qué? Del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos alabamos a Dios? Porque hay una ley del Espíritu de vida. A ver, diga conmigo, ley del Espíritu de vida. Esa ley está vigente, esa ley, hermano, nos rige, esa ley está en nosotros. Aleluya. La ley del Espíritu de vida, ¿qué dice? Y Cristo Jesús me ha librado, diga, me ha librado. ¿De qué? De la ley del pecado y de la muerte. Alabado sea Dios, gloria a Dios. Esto es una realidad en la vida de cada uno de nosotros, que el Espíritu Santo ha venido y se ha amalgamado, y hoy en día somos seres espirituales. Podemos andar en el Espíritu y podemos andar en esta ley real. Es como, por ejemplo, nadie puede, hermano, si se lanza de lo alto va a caer, ¿sí o no? Porque hay una ley que se llama, ¿cómo? Ley de la gravedad. Pero ¿cuántos saben también que hay una ley que se llama de la aerodinámica? Y si tú vas en un avión, puedes ir bien y no te vas a caer, porque está funcionando otra ley. Y la gente que va ahí va segura. Y es lo mismo, gracias a Dios, así estamos. Existe la ley del pecado y de la muerte, pero existe la ley del Espíritu de vida, que es esto. El Espíritu es nuestro avión. Ahí vamos, el Espíritu Santo que vive en nosotros nos lleva a estar encima de la ley del pecado y de la muerte. Así es que debemos bendecir a Dios por esto. ¿Cuántos le alaban? Aleluya. Así es que sí se puede vencer el deseo, la tentación, sí. En Cristo todo es posible por el Espíritu que nos habita.
que mora en nosotros y que nos da la victoria hasta el día de hoy, para la gloria y honra del Señor. Amén, alabado sea Dios. Bueno, hasta aquí le dejamos y agradecemos al Señor por este tiempo. Amén. Bendito sea el Señor. Para los que estén a lo mejor enfrentando alguna situación, acuérdate, hermano, no estás solo, no estás abandonado. El Señor dejó su espíritu vive en ti, y aprende entonces a andar en el Espíritu, a caminar en el Espíritu, a avanzar en el Espíritu, a crecer en el Espíritu y a desarrollarnos en el Espíritu y crecer en todo. Alabado sea Dios. La paz de Dios con todos ustedes. Amén. Bendito sea el Señor. Dale un aplauso al Rey. Bendito su nombre. Gloria a Dios. ¿Sí? ¿Quedó entendido? Sí, gracias a Dios, muy bien explicado. Gracias a Dios porque somos un ser espiritual en Cristo Jesús. Su Espíritu nos habita. Amén. Y yo creo que es necesario, es responsabilidad de cada uno de nosotros estar asimilando lo que ya nos ha sido dado en gracia, y de esa manera poner, decía el apóstol Pablo de Timoteo, echa mano de la vida eterna, echa mano de los recursos que ya tenemos hoy en Cristo, que es su Espíritu Santo en nosotros. Amén. Y dice la palabra que no proveamos para los deseos de la carne. Yo creo que aquí hay algo muy importante que es responsabilidad de nosotros, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo precisamente a los corintios: todo me es lícito, mas no todo me conviene, ¿verdad? Pero dice, y de todo esto, de nada me dejaré dominar por el Espíritu que nos habita. Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios porque nos inspira, nos guía, y no es en nuestras fuerzas, sino es por su Espíritu. Y es necesario que necesitamos depender de su gracia, depender de Él. Conoce nuestra debilidad, conoce por lo que atravesamos, pero gracias a Dios porque Él nos sustenta, por su Espíritu que nos habita. Así que, amada iglesia, somos victoriosos en Cristo y vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Amén. Echemos mano de todos del recurso glorioso que tenemos en Cristo. Somos bendecidos. Vamos a orar para despedirnos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Dios. Te damos gracias porque tú no te equivocas, Padre. Gracias porque tú sigues capacitándonos, instruyéndonos, Padre. Y te damos gracias, Padre, porque tu palabra es bendecida. Gracias porque hoy tenemos el recurso maravilloso que es tu Espíritu en nosotros, Dios. Y gracias, Padre, porque has hecho de nosotros un ser espiritual y podemos responder, Padre, a cualquier tentación y a cualquier deseo que quisiera seducirnos, Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, porque en ti, Señor, somos bendecidos, victoriosos, prosperados, y en ti somos bendecidos para gloria de tu nombre, Rey. Gracias por este tiempo precioso. Gracias por tu iglesia preciosa. Sigue tú fortaleciéndonos y dirigiéndonos para gloria de tu nombre, Rey. A ti el honor y la gloria, Cristo, por los siglos de los siglos. Amén y amén, Señor. Aleluya. De un aplauso a nuestro Rey y estamos